En este video vamos a conversar sobre la cesión de bienes. La cesión de bienes. Es bien importante entender de que estamos en el contexto de los derechos auxiliares del acreedor, en el capítulo, ¿ya?, que tiene que ver con el efecto de las obligaciones, aspecto no menos importante, habitualmente consultado. Por eso nos detenemos en la cesión de bienes, ¿ya? Se puede entender la cesión de bienes. El deudor no está en condiciones de cumplir. Puede, anticipándose a la ejecución de que será objeto por sus acreedores porque debe, ¿ya?, recurrir a la llamada cesión de bienes. Se define el artículo 1614 que reza: la cesión de bienes es el abandono voluntario que el deudor hace de todos los suyos, ¿ya?, a su acreedor o acreedores, cuando a consecuencia de accidentes inevitables no se haya en estado de pagar sus deudas. Se rige fundamentalmente por las normas del procedimiento concursal de liquidación contenidas en la ley 20.720. La cesión de bienes, no olvidar. Por otra parte, tiene ciertas características la cesión de bienes. ¿Cuáles? Es irrenunciable del artículo 1615. Es universal porque comprende la totalidad de los bienes del deudor, artículo 1618. Es un derecho personalísimo, otorgado únicamente al deudor que se encuentra en situación de invocarlo, artículo 1623. También hay ciertos requisitos: que el deudor no se encuentre en situación de pagar sus deudas, que lo anterior obedezca o sea consecuencia de accidentes inevitables. Por otra parte, se debe probar su inculpabilidad en caso que alguno de los acreedores lo exija, artículo 1616. Por otra parte, que el deudor haya hecho una exposición circunstanciada y verídica del estado de sus negocios, artículo 1617, ¿ya? Como decíamos, requisito: que el deudor no se encuentre en situación de pagar sus deudas. Clave: que lo anterior obedezca o sea consecuencia de accidentes inevitables. Por otra parte, debe probar la inculpabilidad en caso de que alguno acreedor así lo exija, del artículo 1616. Y finalmente, que el deudor haya hecho una exposición circunstanciada y verídica del estado de sus negocios, ¿ya? ¿Cuáles son las causales? Causales de oposición a la cesión de bienes, artículo 1618. Cuando el deudor hubiere enajenado, empeñado o hipotecado como propios bienes ajenos. Por otra parte, cuando el deudor hubiere sido condenado por hurto, robo, falsificación o cualquiera de los delitos señalados en el artículo 7 del título 9 del libro 2 del Código Penal. Si se ha obtenido quitas o esperas de sus acreedores, si ha dilapidado sus bienes, si no ha hecho una exposición circunstanciada y verídica del estado de sus negocios, o se ha valido de cualquier otro medio fraudulento para perjudicar a sus acreedores, ¿ya? Esas son causales de oposición a la cesión de bienes del artículo 1617, ¿ya? La cesión de bienes puede hacerse a uno o a varios acreedores, según el artículo 1614. ¿Cuáles son los efectos de la cesión de bienes? El deudor queda privado de la administración de sus bienes por regla general, artículo 1621 y 1622. El deudor queda privado de la facultad de disponer de sus bienes y los actos que ejecute adolecen de nulidad, artículo 2467. Por otra parte, otro de los efectos: caducan los plazos y las obligaciones a plazo se hacen exigibles. Ello porque la cesión de bienes implica un estado de notoria insolvencia, artículo 1496, número 1. El deudor queda libre de todo apremio personal, 1619, número 1. Por otra parte, no se transfiere el dominio de los bienes a los acreedores.
Estos solo tienen la facultad de disponer de ellos y sus frutos hasta pagarse de sus créditos. Artículo 1619, inciso final. La cesión de bienes no implica entonces una dación de pago. Por la misma razón, el deudor podrá recobrar sus bienes. Artículo 1620. Las deudas se extinguen únicamente hasta la cantidad en que sean satisfechas con los bienes cedidos. Artículo 1619, número 2. El número 3 del mismo artículo es una consecuencia de lo anterior. El acreedor en cuyo beneficio se hizo cesión de bienes está obligado a conceder el beneficio de competencia. Artículo 1626, número 6. Es bien importante que es el beneficio de competencia, ¿ya? Como también se recuerdan otro beneficio, el beneficio de inventario. ¿Ya? Bien importante ese aspecto. Por otra parte, les sugiero que revisen sus apuntes porque es un tema que está en relación con la extinción de las obligaciones y principalmente con el efecto de las obligaciones y apunta hacia también la extinción de las obligaciones. ¿Ya? Muy bien.